Un dichoso Nandotsava. Nandotsava ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Antes de las preguntas, ¿hay algo que quisiera compartir con nosotros? Algunos devotos preguntan si es que usted quisiera hablar acerca de la aparición de Srila Prabhupada hoy. Srila Prabhupada ki jai. Sí, buena idea. ¿Qué podemos decir acerca de Prabhupada? No se puede decir suficiente. Hay una declaración muy linda eh, donde habla Radha, Sri Radha dice que antes que ella está Krishna, está Krishna con Subal y ella dice, wow, ¿cuál es la gran fortuna de Subal? Incluso en la presencia de personas mayores, Krishna lo sienta en su regazo y los cabellos de Krishna se erizan en puntas y camina junto a él, mano a mano en público. ¿Cuántas austeridades por cuántas eras? ¿En cuántos lugares sagrados fue que Subal hizo austeridades, penitencias y se involucró en punya, acciones piadosas, para poder tener aquella gran fortuna? Yo soy una chica muy casta y él solo hace travesuras y aún así, esta es su fortuna y excede la mía. Yo no puedo interactuar con él, con Krishna, el hijo de Nanda, de esa forma, en público. Esta es una declaración muy hermosa que Sri Radhika hizo, que me recuerda lo maravilloso, lo impresionante que es Sukadeva. En el canto 12, perdón, en el 10.º canto del Bhagavatam, 10, 12, 11, Krita Punya Punya dice, acerca de los amigos de Krishna, acerca de Subal que estaba apareciendo en la mente y corazón de Sukadev y se admira ante la buena fortuna de estos chicos, amigos de Krishna, cómo interactúan con él, quién es, quién ha logrado de una forma abstracta. Satam aquí significa los yanis. Brahma Sukha han entrado en un trance de unidad con Brahman y esto lo hacen con gran esfuerzo. Aquellos que quieren mukti y que por supuesto no son críticos de Krishna, diciendo que su forma es material o cosas así, como lo hacen los mayavadis, sino los yanis, que tienen un poquito de bhakti y realizan el sadhana de este bhakti, de gyan, mezclado con bhakti. Ellos llegan a una experiencia abstracta de Krishna. No están haciendo el tipo de bhakti que lleva a la completitud de la propia identidad.
han llegado a una forma indistinta de liberación. Pero para poder lograr esto, este deseo de Mukti es muy fuerte. ¿Qué tan fuerte es? Tiene que ser lo suficientemente fuerte como para cancelar todos los deseos materiales. Entonces, es difícil poder superar los deseos materiales. ¿Qué decir de superar el deseo de Mukti? ¿Qué tan poderoso tiene que ser eso? Por supuesto que no han hecho eso, ese es su deseo. Con mucho esfuerzo han entrado en trance y han experimentado a Krishna en una forma abstracta. Y también hay otros, dice Sukadeva, adorándolo como Brahman o como Parameshvar en Vaidhi Bhakti. Y eso no es fácil de lograr. Mientras tanto, este Krishna, que es Brahman, quien es el Parameshvar, Paramatma, el Dios, él aparece como un chico ordinario. Las personas cubiertas por malla que no están practicando ninguna práctica espiritual ni de yan ni de bhakti, personas ordinarias, ellos lo ven como, como una persona ordinaria. Eso es muy interesante porque eso nos dice lo humano que es la apariencia de Krishna en su lila. Uno puede perder esa parte. O sea, se puede perder en eso, es decir, es simplemente un vaquero. Pero eso ha sido generado por Bhakti. Y así lo podrás ver como es él, que es cuasi humano, humano, pero puramente trascendental, en una forma, un chico muy extraordinario. Entonces Sukadev dijo, ¿cuál debe ser entonces esas actividades piadosas que realizaron estos chicos para lograr asociarse íntimamente con él, con quien es Parameshvar, quien es Brahman y todo esto? Se está como rascando la cabeza preguntándose eso. Krita punya punya. ¿Qué significa punya? ¿Qué significa en este verso del Rama Kelly que les comenté? El Bhagavatam nos dice en relación a punya, punya típicamente se refiere al buen karma, el que logramos al estar en un camino de mejoramiento material con deseo de, por ejemplo, tener una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, lograr riqueza, prosperidad y todas esas cosas, a menudo es un camino al que típicamente se le refiere como punya karma. Pero el Bhagavatam se refiere a esto con mucha profundidad en el 10.º canto. La perfección del Dharma es Samsidhye. La perfección del Dharma es Haritoshanam, el placer de Hari. A eso es lo que realmente nos referimos con punya. Entonces no puedes lograr eso, esa intimidad con Krishna y sus amigos, lo que experimentan los amigos de Krishna, esa intimidad que se está diciendo en los textos en los que me refiero, simplemente por buen karma, no puedes lograrlo. Tapa, la palabra que usa Radhika para describir el pasado de Subal. Él debe haber hecho muchísimas austeridades, como ayunos,
mantenerse despierto toda la noche, pero no puedes lograr esa buena fortuna por eso. Alguien abrió su micrófono. ¿Me oyen bien? Lo siento. ¿Qué significa tapa entonces? Encontramos que esta palabra tiene dos sílabas, tapa. Eso fue oído por Brahma en los albores de la creación para dedicarse en relación a él. Eso es bhakti, él hizo bhakti, lo cual no se hace sin introspección. Es un tipo él hizo un tipo de introspección con la idea de sentido común de seguir el bhakti, de conseguir bhakti. No puedo conocer esa fuente con el poder de mi inteligencia, sino que por gracia. Entonces voy a hacer un esfuerzo, una austeridad de retirarme de los objetos de los sentidos para poder ganar esa gracia. Ese es el esfuerzo, esa es tapa. Haces esfuerzo para conseguir gracia. Eso es muy diferente al esfuerzo que hacen los yanis y los yogis y los karmis. El esfuerzo para conseguir gracia. Pones las manos arriba, pides ayuda. Eso es bhakti. Él hizo esto. Su respuesta para tapa fue bhakti. Y por supuesto, él logró el darshan de Krishna. Y Krishna lo bendijo. Eso lo encontramos en el Bhagavad, también en el segundo canto del capítulo 9 de que para lograr una relación con él, Krishna lo bendijo. Y finalmente, esto sucedió en el Brahma Vimohan Lila. Krishna le permite tener darshan nuevamente, esta vez no como un guru, sino que completamente mostrándose a sí mismo, mostrándose como el objeto perfecto de amor, en su juego, en Sakya Rasa en Braj, con sus amigos, el Vishaya Lambana, mostrando todos sus anubhavs, y por supuesto Bhaktivinoda Thakur señala a Brahma después de hacer sus oraciones, se fue a Navadvip tratando de obtener bendiciones, y él tiene el darshan de Chaitanya Mahaprabhu, en el lila de Chaitanya Mahaprabhu. Y dice, si me vuelvo un vaquero, mi vida será exitosa. Bhaktivinoda Thakur dice, entonces Chaitanya Mahaprabhu le bendijo, y vas a tomar nacimiento como Haridas, en una familia musulmana, pero en mi lila vas a alcanzar la perfección a través del Harinam. Un ejemplo, podemos decir, cuál es el tipo de punya, el tipo de tapa realizado para lograr esto. Pero es un poco abstracto la tapa de Brahma. Mientras que la respuesta a esta pregunta de Radha y la respuesta a la pregunta también de Sukadeva es impresionante. ¿Qué tipo de prácticas? ¿Qué tipo de tapa? ¿Qué tipo de puña? ¿Por cuánto tiempo? ¿En cuántos lugares sagrados estos chicos realizaron esto para lograr esta posición? Entonces la respuesta esta es una pregunta muy profunda. Radhika misma se la está haciendo esta pregunta. Está impresionada, está eh, deslumbrada con esto. Que esa fortuna excede la propia de ella y Sukadev.
Él también se asombra con esa pregunta. Tenemos como una respuesta abstracta en nuestras propias vidas, tal profundidad, ese ejemplo tan profundo y práctico, lo encontramos claramente en la persona de Srila Ase Bhaktivedanta Prabhupada, cuya aparición celebramos el día de hoy, junto con Nando Tsab. Es hermoso, punya también significa hermoso. Sus actos hermosos de Bhakti son realmente constituyen un capítulo completo, un capítulo eterno. Hay muchísimo que aprender en este capítulo de él, en, en la historia de la dispensación de Chaitanya Mahaprabhu. Uno podría decir, él estuvo mayormente en Brindavan, que es el lugar más sagrado de todos los lugares sagrados. Él estuvo ahí. Pero mayormente él estuvo en realidad en otros lados. ¿Y por cuánto tiempo? La, en cierto sentido es cierto. La campaña de Prabhupada surgió de su propio Baba y él fue a todos los lugares. Pero el poder del Bhakti, él convirtió algunos lugares en lugares sagrados. Donde quiera que él iba, hizo eso. Si tomas la belleza del Bhakti a América, hay miles de devotos en Latinoamérica, en toda América. Y en todos lugares surgió la fe a partir de su campaña. Y él ni siquiera fue ahí. Él llegó hasta Centroamérica, bendijo México, tal vez Costa Rica o Panamá, la punta de Sudamérica. Él fue hasta allá, a Venezuela, brevemente, y él mismo se maravilló. Y él lo atribuyó a la misericordia de Gaur, a estas deidades que él encontró en todos lados allá. Y en su propia mente, por supuesto, él pensó que era solamente un instrumento en la misión de Chaitanya Mahaprabhu, sin siquiera ir ahí. Miles y miles de devotos surgieron. También fue al norte, aquí mismo donde estoy yo, en California, en Canadá. 300 devotos. No sé si es que él fue como al campo en Canadá, en Montreal. Hay hermosos templos también en Toronto. Creó lugares sagrados, los nombró. Él creó también London Ishvar. Uno puede pensar como, ¿qué tipo de nombre para Krishna es ese? Como el Ishvara de Londres. Eso era para exhibir a Ishvarya, pero en la mente de Prabhupada era, déjenle pensar que Él es nuestro Señor. Te da un sentido de lo mío, que es central. Que Él es nuestro. No ni siquiera que yo soy de Él, sino que Él es nuestro, Él es mío. Ese es el tipo de afecto. En todos lados, Él nombró hacia esas deidades. Y tantos devotos surgieron por estas prácticas. Los grandes devotos son de tal forma que cuando uno los ve comienza a cantar. Cuando yo llego a un lugar, cuando yo llego a un lugar, si hay gente cantando, generalmente se detienen. Pero él lo lleva a otro lugar, sin siquiera verlo, comienzan a cantar, escuchando acerca de él, escuchando acerca de su campaña y la extensión
cómo se extendió a sí mismo a través de sus discípulos y lo siguieron su camino. ¿Qué tipo de punya, etapa fue que él personificó? Entonces yo veo estos versos que he citado y hablan tan fuertemente de que de que le gusta el ideal de Braya Bhakti en el contexto de Srila Prabhupada de este Sakya Rasa, ya que hemos recolectado toda esta evidencia y lo publicamos en Oh Mi Amigo. Esto también fue realizado por Pujapad Sridhar Maharaj, quien es mi amado Shiksha Guru. Estas declaraciones y estas preguntas, ¿qué tipo de punya, qué tipo de tapa? Él las personifica y dice y da el ejemplo. Su persona y su lila responden profundamente esta pregunta en nuestros tiempos. Y últimamente, finalmente, podemos decir que la culminación, en un sentido, de su campaña fue establecer el templo de Krishna Balaram en el lugar más sagrado de los lugares sagrados, donde muestra su corazón ahí. Krishna Balaram Mandir Ki Jai. Entonces, en un día como este, oramos para que Él pueda bendecirnos con ese ideal de Braya Bhakti y lo mantengamos de forma simple. Todos tenemos nuestro propio Swabhav y eso va a responder a su campaña en todos los aspectos, teniendo atracción por Braya Bhakti. Una vez oí, desafortunadamente, una crítica hacia Prabhupada de alguien en Braj, de alguien que otros pensaban que era un sadhu, diciendo, claro, Prabhupada anda en aviones alrededor del mundo, en lugar de sentarse en Brindavan y hacer Madhukar. Esto me recuerda a otro hermano espiritual mío que estaba en Braj y me preguntó si quería hacer Madhukar con él ese día. Madhukar significa ir como una abeja y tener miel de una flor en otra flor, e ir de casa en casa y poner tus manos y obtener lo que sea que ellos te dieran. Y eso iba a ser tu comida del día. Entonces me preguntó si es que yo quería ir a hacer Madhukar con él. Y él dijo, mira, este lugar es muy bueno para hacer Madhukar. Y él se fue. Ellos dan buenas cosas ahí, vamos ahí. Ese no es el espíritu de Madhukar. El espíritu es ir y tomar un poquito de aquí y de allá, sin tener foco de lo que yo voy a obtener, sino de lo que yo voy a darles a las personas. Prabhupada solía quedarse lo suficiente como para ordeñar una vaca, para obtener un poquito de leche. Ese era el tiempo que él compartía con ellos. De Bhagavad Gita. Esa es la idea. Entonces este chico
Lo que decía, la real austeridad, el real bhakti significa vivir en Brindavan, no andar volando en grandes aviones. Entonces yo le dije, bueno, el verdadero Madhukar es ir a otra ciudad, en otro lugar del mundo donde no hay un sistema de Madhukar. La gente no acostumbra a vestirse con estas batas y pedir comida. Las calles de Nueva York, si vas ahí y te quedas ahí, te bajas de un barco y te quedas tirado ahí, ni siquiera teniendo una residencia donde puedas tener alimento de familia o de amigos. Luego conocí a personas que lo recibieron y que lo ayudaron a tener una residencia, pero no estaba cómodo en esa situación. Prefería ser un indigente en la ciudad de Nueva York, siendo mayor, porque eso le daba una oportunidad de hablarle a la gente acerca de Chaitanya Mahaprabhu, tener la oportunidad de hablarle a la gente en la Gran Manzana, como se le dice a Nueva York. Le habló al mundo ahí acerca de Chaitanya Mahaprabhu, el mensaje de él. Eso es, eso es realmente una austeridad. Inténtalo, ser un verdadero sadhu y hacer madhukari. Bajarte en Nueva York y hacer eso. ¿Qué, qué tan profunda es su fe? ¿Cuán profunda? Tal vez nos muestra un poquito de esa profundidad de su fe, que debes depender exclusivamente. Y ese es el ejemplo también que da Haridas Thakur, depender solo del nombre. Y eso él lo experimentó. ¿Qué tipo de gente? Hay todo tipo de gente allá. Radhika dice, yo soy una chica muy piadosa y no tengo ese tipo de misericordia. Ellos son unos traviesos, se portan mal, los chicos son chicos y aún así lo obtuvieron. Y ni siquiera tenían buen carácter, eran chicos traviesos. Simplemente en base a la gracia de él y su propio bhakti que refluye, que rebasa todo. Entonces estábamos surfeando en esa ola para poder llegar a la orilla de Braj. Y su ejemplo es algo que debemos apreciar en un día como este. Estoy muy inspirado por el capítulo de Prabhupada Lilamrita, de cuando él estuvo viviendo en Braj. Él estaba tomando el tren regularmente y donde quiera que él llegara, lo que fuera que obtuviera de donaciones era para publicar sus revistas y convencer a las imprentas como les voy a pagar después. Y las imprentas le decían nunca nos va a poder pagar. Y ese era su bhakti, esa era la medida de su determinación, la profundidad de su convicción, de su compromiso, de servicio. Y por supuesto eso era lo que fue lo que oró en el Yaladuta a Krishna. Krishna, dame el poder de hacer lo imposible, porque su Guru Maharaj le pidió predicar en inglés. No fue una sugerencia. Él le decía repetidamente, esta es la orden de mi Guru Maharaj, yo solamente estoy siguiendo su orden. Tal vez debiese predicar en inglés. A unas semanas antes de que él dejara el mundo, fue lo que le dijo. Entonces él necesitaba ir a lugares donde hablar en inglés, a otros países.
Y eso fue una gran tarea. Y él tomó su revista y la vendió en las tiendas de té, donde las personas solo hablaban de política, de Gandhi, el nuevo país, Bharat, India. Y luego tomó su material de prédica, lo llevó a los cristianos para ver qué es lo que pensaban los americanos. Esa era su idea. No era un indio que quería ir a América por alguna otra razón que no fuera Bhakti. Hay, hay muchos indianos que trabajan muchísimo para llegar a América, tener una visa, pero tienen otras intenciones en su corazón. No es eso lo que era él. Él fue a Norteamérica, a Europa, eh, a Asia, llevando esta campaña. Él logró a Krishna que le diera el poder. Le dijo, muy poéticamente, muy introspectivamente, oh, mi amigo Krishna, bye. Pienso que tu vida va a ser puña, piadosa y hermosa. Si es que Radharani se complace contigo. Y mi Guru Maharaj es una representante de Radharani. Y ella me ha pedido hacer este servicio. Y por lo tanto pienso que si es que me das el poder, entonces ella va a estar complacida. Y si ella está complacida, Radha va a estar complacida. Y así, tu vida va a ser perfecta. ¡Wow! ¡Qué profundo! ¡Qué oración más profunda espiritualmente! Y cómo captura la atención de Krishna y libera todo el poder de Balaram, Nityanandaram, en el corazón de Prabhupada. Y eso está resurgiendo en el océano del Bhakti de Chaitanya Mahaprabhu y su dispensación, como una ola que simula o recuerda a Nityananda mismo en esta campaña que ampliamente diseminó Bhakti en países extranjeros, fuera de Bharat. La extensión de eso la encontramos acá en mi Guru Maharaj. Entonces, esto no puede ser subestimado, este capítulo. Y la simplicidad también, la belleza de la simplicidad de Prabhupada y el énfasis de Prabhupada en temas clave. Saquen esto del camino a los mayavadis, canten el nombre, Nam Dharma. Él simplificó esto para las personas con una mentalidad más compleja. Lo mantuvo muy simple y práctico. Si aplicamos estas cosas, sinceramente, en nuestra vida, nos vamos a volver exitosos. Esta es su vida, muy extraordinaria, un capítulo eterno de la dispensación de Chaitanya Mahaprabhu. Así fue en etapas iniciales. Deja que el mundo
Siga con la filosofía del materialismo hasta que se agote, que sigan tratando de intentar de construir, tratar de reducir la conciencia a la materia. Eso ha empezado las últimas décadas, pero no puedes reducir la conciencia porque es su propia cosa, ¿no? Es lo más fundamental de todo. Todo yace en la conciencia. El tiempo y el espacio no son, es la conciencia. ¿Y cuál es la naturaleza de la conciencia? ¿Cuál es el método? ¿Es poner al observador bajo el microscopio? ¿Cómo lo haces? Nosotros somos el observador, somos quienes miden. ¿Cómo medimos? Nos medimos a nosotros mismos objetivamente. Debemos tornarnos internamente hacia adentro. Esa es la filosofía de la antigua India. El Vedanta, que es vital y está viva, es un lugar al que debemos ir en búsqueda de entender y experimentar la medida completa de la naturaleza de la conciencia al ir hacia adentro en una trayectoria interior, espiritual, de práctica espiritual. Y esto es Bhakti. Bhakti es lo que bate la leche de la conciencia, de lo cual podemos obtener ghee y mantequilla, de nuestro swabhav, de nuestra relación con Krishna. Y a eso se va a manifestar. Entonces, la conciencia se ha vuelto más y más sexy, por así decirlo, un tema interesante y, y están tratando de identificarlo con el Advaita Vedanta, como si, pero está el encanto del Bhakti. Y Srila Prabhupada es un ejemplo de Prema Bhakti. Debemos entender que hemos sido bendecidos por su campaña y puedo decirles, mm, estuve con Chaitanya Goswami, quien era un niño cuando Prabhupada fue a Brindavan, y era un Goswami de la comunidad de Radharaman que había preguntado si una persona había sido un Mayavadi y luego se convirtiera al Bhakti, pero no entendió muy bien la teología del Bhakti. Y le habían preguntado a él que lo acompañara en esta campaña fuera de India. Hay un pandit que está explicando esta filosofía, así que él fue. No voy a mencionar su nombre porque lamentablemente ha demostrado ser tener estándares morales cuestionables, pero bueno, él era muy crítico de esta sampradaya y de esta comunidad. Entonces él le encontró a Chaitanya Goswami y le dijo, él le estaba ayudando, porque lo había conocido en otros tiempos antiguos. Y, y él dijo algo crítico de Prabhupada. Y él le dijo,
Yo le dije, no, tú no, no vas a decir eso, no vas a pensar eso, no vas a decir eso aquí en Brindavan acerca de Bhaktivedanta Swami. Y cuando se instaló el templo de Krishna Balaram, yo estuve en ese día donde la comunidad de Brindavan nombró esa calle que va de Delhi a Brindavan Bhaktivedanta Marg. Deberían poner un letrero de neón que dijera Bhaktivedanta Marg, porque ese es el camino a Brindavan. Y hermosamente complementa el hecho de que el camino a Mayapur se llama Bhaktisiddhanta Marg. Esta es nuestra Bhaktivinoda Parivar. Bhaktivinoda Parivar ki jai. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki jai. Srila S. Bhaktivedanta Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Gaur Premanandi. Muchas gracias por la pregunta, por la oportunidad de decir algo acerca de mi amado Gurudev. ¿Alguna pregunta? Vijay tiene una pregunta. Me imagino que vamos a tomar preguntas acerca de esto en este momento. Ah, ok. Sí, tengo una pregunta de seguimiento. Esta mañana en el Mangal Arctic, lo vi en YouTube de San Diego, donde uno de sus hermanos espirituales habló hoy de la historia de cómo viajó con Sridhar Maharaj para probar eh, que Prabhupada era un Shaktiavesh avatar. Sridhar Maharaj le dio pruebas del Chaitanya Charitamrita y fue muy bueno. Y quienes puedan escucharlo en YouTube, en el Mangal Arctic de esta mañana en San Diego. ¿Quién dio la clase? Drupedra Maharaj. Él editaba para Prabhupada en los setentas. Y también me dio una respuesta de por qué, por qué ponen a Vishnu en lugar de Krishna para la oración a Tulsi. Y me mostró una carta de Prabhupada mostrando a Prabhupada haciendo Tulsi Puya, pero no lo he encontrado. Bueno, muchas gracias por esa referencia, Srila Prabhupada aquí ya. Muchas gracias, Dandavats. ¿Qué más? Bueno, creo que vamos a seguir a la lista de preguntas, ya que nadie mencionó más preguntas por la clase de hoy. De la lista de la semana pasada está Chandramukhi. Su pregunta dice, querido Guru Maharaj, en Sigue Los Ángeles de Sri Siddhar Maharaj, dice que él se abstiene de mostrar el Yulan Lila y el Rasa Lila porque encuentra que en su corazón que no le complace a su Guru Maharaj, porque es muy elevado para nosotros. Mi pregunta es cómo debemos observar Yulan Yatra en una forma que le complace a usted. ¿Y cuál es el significado de este pasatiempo? Muchas gracias. Yulan Yatra es el festival del columpio. Debemos decir más acerca del significado. Bueno, este es un pasatiempo romántico de Radha y Krishna columpiándose juntos y se describe así en los textos. Más que el significado, es saber cuáles son los sentimientos que se expresan ahí.
que va a ser relativo a quienes están participando, y ese sería Krishna, Radha y sus asociados, sus amigos. Algunas interpretaciones dicen que está Krishna con sus amigos íntimos, pero en relación a la declaración de Pujapad Sridhar Maharaj, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, en ese tiempo, a él le preocupaba mucho que hubiese un malentendido de los pasatiempos íntimos de Radha y Krishna, el romanticismo, el erotismo de Radha y Krishna, y se preocupaba con eso, de que él tuviera un foco inapropiado, sin esta parte de que les mencionaba antes de las austeridades que toma llegar ahí en Bhakti y todo eso. Y él estaba preocupado de eso porque era un tiempo en que la vitalidad de la Sampradaya de Chaitanya Mahaprabhu y su campaña había sido debilitada. Lo que pasa con el tiempo, como explica Krishna en el Bhagavad Gita, la vitalidad de mi enseñanza desciende, en ese tiempo se restablece, como, y esto se restablece empoderando a un gran devoto como Bhaktisiddhanta Sarasvati o Bhaktivinoda Thakur, que es lo que sucedió en ese tiempo. Y dado que había malas representaciones de Chaitanya Mahaprabhu y sus enseñanzas en relación al erotismo en particular de los lilas de Krishna, entonces Bhaktisiddhanta era más conservador en términos de el lila kata, hablar acerca de los lilas, como de hablar con mucho detalle acerca de estos lilos y que alguien después estuviera fumando y haciendo cosas inapropiadas. A él le preocupaba eso. Se dice que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur hablaba 80% acerca de lo que no es el lila de Radha Krishna, en lugar de lo que sí es. Entonces, ese era su enfoque, su énfasis. Él no permitía a sus discípulos leer el Antya-lila del Chaitanya Charitamrita. Él le dio más foco a Chaitanya Bhagavat, aunque él hizo una innovación comentario del Amrita Prabhav de Bhaktivinoda y todo el Chaitanya Charitamrita. Entonces, estas declaraciones que él no nos dejaba leer Ramananda Sambhav, que es la conversación de Chaitanya Mahaprabhu con Ramananda Roy, no nos dejaba, pero era la parte favorita de Sri Siddhar Maharaj. Y él lo estudió muchísimo. Entonces, hay que entender en términos de tiempo y circunstancias. Entonces, aparentemente, en el libro que ha citado, él estaba un poco reticente a mostrar en su templo de Radha Gandharvika Krishna, Sri Sri Radha Govinda Sundar, mostrar este pasatiempo del columpio que era más popular en otros grupos, pero que lo hacían de una forma que no representaba la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu.
No sabemos todo lo que pasaba en ese tiempo, pero probablemente así es una idea general. Entonces, dicho eso, estamos aquí como un siglo después prácticamente. Ha pasado mucho desde ese tiempo. Si es que tomas ese erotismo del lila de Radha Krishna y lo pones en contraste con las sensibilidades victorianas de los británicos, entonces esto último se ve bastante mal. Entonces llevaron a la Vallabha Sampradaya a la corte por representar mal a la religión. Se habló en una corte con los británicos. Entonces, si es que ves a eso ahora, el erotismo de Radha Krishna y su lila es como nada, como lo que la- en el mundo occidental y en todo el mundo, en el sentido de sensibilidades morales acerca de la sexualidad. En comparación a los británicos victorianos, era escandaloso, pero es más difícil así. El poder malinterpretar los pasatiempos de Radha Krishna como un ejemplo de erotismo mundano en nombre de la espiritualidad. Entonces, la enseñanza de Chaitanya Mahaprabhu eh, ha sido empujado por los ejemplos de Bhaktisiddhanta y Bhaktivinoda, Sridhar Maharaj también, y mi Guru Maharaj, y parece que los devotos que han llegado y se han unido están mucho más informados de cómo ha sido nuestra Parivar a través de los siglos. Y no necesariamente esta declaración de Sridhar Maharaj se debe tomar literal y decir no debemos realizar Yulan Yatra, no debemos discutir el Rasa Lila. Hay lugar para eso, hay lugares en relación a lo más práctico. Debes ir con Bhakti Vitrunanda Maharaj. Yo he estado ahí. No tengo ninguna preocupación con eso, con la celebración de Yulan Yatra que puedan hacer. No va a ser problemático. Yulan Yatra, Ki Jai. ¿Qué más? La siguiente pregunta es de Mathura Mandala. Dice, querido Guru Maharaj, he oído por aquí y por allá que Balaram es el guru original o Adi Guru. Pero en todos estos años nunca he visto ninguna cita que pueda sostener esta idea o alguna referencia a la Acharya, que fue el primero en presentar esta idea. También cuando Srila Prabhupada presenta la lista del Gita de Guru Parampara, perdón, en su comentario del Gita, Balaram no está ahí. Pero si no me equivoco, he oído en algunas de sus lecturas que Balaram es el gurú original. ¿Pudiese por favor clarificar esta idea? Muchas gracias. Hay una declaración en el Chaitanya Charitamrita que dice que Balaram, Mul Bhakti Abhiman, Mul es la raíz del Abhiman, la concepción del yo soy, de que yo soy un devoto, que soy un Bhakta, que soy un devoto. Balaram es Bhagavan, pero es un devoto, es el devoto original, la forma original de Dios en el humor de la devoción de Krishna y preside sobre Sambandha
sobre Vatsalya, Sakya y... Perdón, no. Entonces, eso puede ser visto como una referencia. El término de Akanda Guru Tattva a menudo se menciona con Nityanandaram y puede ser que más que un énfasis, ser un énfasis de la Nityananda Parivar a través de las generaciones. Por ejemplo, en la Gadadhar Parivar, Gadadhar es el guru original. He oído la lógica detrás de esto y no se desenvuelve tan bien. La mirada desde el contexto dentro del lila. Cuando decimos que Nityananda Prabhu es el gurú, eso va más allá del lila. En el Krishna lila, en la posición de Balaram, quien es Bhagavan, a diferencia de Gadadhar, que es un Shakti Tattva. Pero puede ser diferente en diferentes parivars. Algunos pueden mencionar Advaita. Se pueden dar razones para Balaram. Y podemos decir también que la persona de Nityananda Prabhu, mm, Nityananda Ram, y y su aparición en el lila, comenzó la Sampradaya, capturando y colectando a los Gopal, sus a Gopal, empezando centros. Ese es el comienzo de la Sampradaya. Entonces, el guru original, en un sentido, de la Sampradaya, es cuya campaña fue colectar y reclutando personas. No hay duda de que Nityananda Prabhu hizo esto. Podemos fundamentarnos en esto, pero pienso que tenemos que ver a Balaram, a veces dicen Radharani es el verdadero guru, a veces dice Kamarupa en vez de... eh, se me fue la idea. Entonces algunas veces lo vemos así, no sé de alguna escritura que respalde esto, no se me viene a la mente para responder a tu pregunta. O sea, él es un gurú en la vida de Krishna. Entonces ese es el gurú original, el gurú de Krishna en Braj. Antes de que él se enamore de Radharani, antes de que eso se manifieste, antes de iniciarse con Sandipani Muni, Balaram Ji Ki Jai. ¿Qué más? La siguiente pregunta es de Gayatri. Ella dice, me gustaría saber por qué Krishna y Balaram, las deidades de Krishna y Balaram usan cordón brahmínico. Mm, yo no los uso, no los he visto con cordones brahmínicos porque fue después, cuando fueron a Avanti, cuando fueron iniciados por Sandipani Muni. Entonces, a menudo las deidades le ponen un cordón, pero yo no los decoro con cordón brahmínico. Pero bueno, las tres castas, los Vaishyas y los Kshatriyas, pueden recibir
el cordón de Brahmana. También podrías, una forma de verlo es Krishna Sukishor Lila. Bueno, el lila de Krishna se divide en cuatro etapas. Kumar, la infancia, Puganda, como niño más grande, Puganda, y luego llega la etapa de Kishore. Entonces, incluso fuera de Braj, él es Kishore. Entonces podéis verlo de esa forma, verlo como en Kishore. Pero no sé, tratando de armonizar un poco eso, pero mm, yo no los decoro, no los ornamento con cordón brahmínico. Se lo doy a Nityananda y Chaitanya Mahaprabhu, donde Krishna y Balaram aparecieron como brahmanas. Y en ese lila podemos tomar nacimiento como niños brahmanas. ¿Le gustaría tomar más preguntas, Guru Maharaj? Ya estamos en la hora. ¿Qué más tienes? La siguiente pregunta es de Madhav Mehta. Madhav dice, Hare Krishna Swamiji, Dandavat Pranam. He oído acerca del pasatiempo de Raghunath Das Goswami por acercarse a Mahaprabhu sin la bendición de Nityananda Prabhu y lo llamaron un ladrón por eso. Lo que yo puedo entender de este pasatiempo es que Dios se le puede acercar solo con las bendiciones del Guru, ya que Nityananda Prabhu es Guru Tattva y la personificación de la misericordia del Guru. Muchas gracias. Es muy lindo lo que has podido sacar de eso, esa conclusión. Sin las bendiciones de Nityananda Prabhu no puedes acercarte a Radha Krishna. Él dice, Narottam ha hecho esto muy claro, no hay raza, puedes lograr cualquier Braya raza, pero no lo puedes hacer sin Nityananda Prabhu. Ese es el énfasis en Nityananda Prabhu. Está conectando al Guru con Nityananda Prabhu en una forma muy, muy bella. Esa es una enseñanza muy clara. La enseñanza es cantar Hare Krishna y también hay ofensas al santo nombre de Krishna. No debes faltar el respeto al Guru. Si le falta el respeto al Guru, ¿cómo va a revelarse el nombre? No lo hará. Se va a reservar, va a estar contraído. Va a ofenderse el mensajero, quien te ha dado el nombre, quien ha expuesto, ha transmitido este nombre al mundo. Rupa Goswami comienza su discurso en las sangas del Bhakti, de las prácticas del Bhakti, con Guru Padasraya. Debes tomar refugio en los pies del Guru. Y luego está Krishna Bhakti. Este es un anga del Krishna Bhakti. Empieza con eso, Guru Padasraya, toma refugio en el Guru. Luego toma Diksha, Shiksha, sírvelo a sus asociados también. Y practica las sangas del Bhakti. Entonces, es muy bello lo que has concluido de eso. Muestra de tu parte que tienes Guru Nishta. Y eso es bastante deseable. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Qué más? La siguiente pregunta es de Udava. Hare Krishna, Guru Maharaj, ¿puede oírme? Sí. De la semana pasada, ya que fue Balaram Purnima, me preguntaba si Balaram tiene Hasya Rais, ¿cuál es su sentido del humor? Le gustan mucho las bromas. Pero claro, tiene Sakya Rasa, pero él rige sobre Hasya. Entonces, ¿cuál es su humor?
Podemos tener algún reflejo de esto en las bromas que hacía Prabhupada, pero Hassia Rasa se describe como el mejor amigo de Sakya Rasa. Es muy prominente ahí también. También está presente en Madhurya Rasa. Y lo encontramos que el enfoque Gaudilla en este Prakash particular, los pasatiempos de Radha y Krishna, en los que Krishna se abre camino como un vehículo de su deber de cuidar a las vacas, cuando en realidad es la oportunidad de poder interactuar con sus amigos sin tener chaperones, y eso trae la oportunidad de estar en la luz del día, teniendo amoríos con las gopis. Entonces, eso es bastante central en un día de la vida de Krishna. Entonces están estas aventuras secretas en la noche también, que, y los mensajeros se dan estos mensajes durante el día, que está Subal, Lalita Saki, están planeando estos encuentros en la noche. Entonces todo ese foco es como una comedia romántica, por así decirlo. Es como una comedia romántica. Son chicos jóvenes en la adolescencia, jugando, amigos acusando a Krishna de que le gusta a su hermana y esas cosas. Ve un poco a Radharani y dice, Sridham, ¿la viste? ¿Viste a Radha? Dice, ¿qué estás loco de mi hermana? Es una comedia, prácticamente. Entonces, Hasio Rasa, la quinta nota de la flauta está conectada profundamente con Hasio Rasa, que es un tema recurrente. Esas son algunas cosas. Ya se nos acabó el tiempo, nos pasamos un poquito debido a la auspiciosidad del día, así que ahora voy a seguir aquí con mi asistencia para poder hacer una ofrenda a Prabhupada y celebrar Nandotsava. Espero que todos tomen ventaja de esta ocasión auspiciosa y que su observación de Nandotsava sea dichosa. Srila Guru Maharaj Ki Jai. Solo tenemos algunas preguntas en la lista, así que van a ser primeras en la próxima lista. Háganos saber si quieren preguntar algo y los agregamos a la lista. Que tengan un lindo día. Srila Prabhupada Ki Jai.